Una carta de mi padre. La oración es, sin lugar a dudas, la actividad más sublime del alma, y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. Por lo tanto, el creyente descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. La oración es muy prominente en las epístolas de Pablo y tuvo gran importancia para las iglesias del primer siglo. A menudo el apóstol inicia sus cartas con una oración de acción de gracias. Otras veces también intercedió por los destinatarios de sus cartas. En ocasiones Pablo pide oración por él mismo para que al abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hoy nos toca la lección 2. Aprende a orar. La lectura completa está en 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 15 y el texto base en el capítulo 2 versículo 8, que dice: Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando cada uno de nosotros oramos, ¿por qué oramos regularmente? ¿Cuáles son nuestros temas o motivos de oración más recurrentes? Puede ser que casi siempre oramos por salud, felicidad, éxito. Oramos por la comodidad personal. Oramos por soluciones que curen todos nuestros problemas físicos de la vida, tales como sanidad, un lugar donde vivir, un trabajo, un vehículo, una esposa o esposo, hijos, un ascenso de puesto laboral, más dinero, y la lista puede seguir. Pero a pesar de lo importante que son esas cosas, en cierto aspecto no tienen mucha prioridad en la lista del reino de Dios. El Señor Jesús dijo que no nos afanemos por lo que vamos a comer, beber o usar cuando sabemos que Dios suple todas estas cosas. Mateo capítulo 6 del 25 al 33. Nuestra prioridad debe ser dar a conocer a otros el reino de Dios. Vivimos en un mundo que sabe muy poco lo que es verdaderamente valioso. La gente que nos rodea está yendo detrás de cosas que no tienen valor duradero. El apóstol Pablo supo lo que era importante en la vida cristiana. Sus oraciones por los santos son sorprendentes por el trato exclusivo de asuntos espirituales. Pablo sabía que Dios desea santificar a su pueblo. Por tanto, él oró por las cosas que Dios quería lograr en su pueblo, pero también sabía que muchos necesitaban conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, por lo que también pedía para que el Evangelio fuera predicado en todo lugar y a toda persona. ¿Qué cristiano no ora por la salvación de sus amigos y seres queridos que no conocen al Señor? Las Escrituras respaldan la perspectiva de que todos debemos orar por los que no conocen al Señor. La Biblia ofrece varios ejemplos de oración por aquellos que no son salvos. En Números 14:19 está la de Moisés, en 1 de Samuel 12:23 la de Samuel, en Hechos 7 Esteban, en Romanos 10 Pablo. Y este ministerio fue dado a la iglesia en la tierra para alcanzar a los que no conocen al Señor. El pasaje de nuestra lección enfoca la oración, pero también comunica otro mensaje concerniente a quienes viven sin Cristo. Su énfasis es que no debemos dejar fuera ninguna clase de persona de nuestras oraciones, aun a las autoridades que a menudo no simpatizan con el Evangelio. 1 de Timoteo 2:1 empieza: exhorto ante todo, dando a entender a su hijo en la fe que de todo lo que trataría con él, este era el de mayor prioridad. ¿Y qué pedía? Que se hicieran rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Rogativas. Describe la oración de súplica, aquella que es motivada por un profundo sentimiento de necesidad. Al saber lo que hace falta, imploramos a Dios para que nos lo provea.
Al ver la inmensa cantidad de gente que no conoce al Señor, nos debería impulsar a una urgente necesidad de ponernos de rodillas y orar para que el Evangelio llegue a sus oídos. Oraciones. Se refiere a la oración en general. A diferencia de rogativas, en las Escrituras solo se usa para referirse a Dios. Por lo tanto, conlleva un elemento único de adoración y reverencia, porque la salvación de los pecadores hace que le den la gloria a Él. Peticiones. Es acercarse a Dios con intimidad, familiaridad y confianza, como un niño con su padre para expresar los deseos de su corazón. Al comprender el destino final de todo aquel que no conoce o rechaza a Cristo, debemos interceder, clamar a Dios por la salvación de los pecadores. Así que más que pedir con fines egoístas para nuestros propios deleites, pidamos para otros. Acciones de gracias. Un elemento imprescindible en la oración. En Romanos 1:21 dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Si desde la creación los hombres han mostrado rechazo a Dios por su falta de gratitud a Él, el creyente debe evitar caer en la ingratitud. Por el contrario, debe manifestar su amor, dependencia y sumisión a Dios por medio de las acciones de gracias. Ahora, estas 4 cosas enriquecen nuestras oraciones al orar eficazmente por los que no conocen al Señor. Si no están presentes, debemos examinar nuestros corazones. ¿Nos damos cuenta de la condición desesperada en la que se encuentran los que no conocen al Señor? ¿Realmente queremos ver a Dios glorificado por la salvación de las almas? ¿Nos preocupan en verdad que esas almas se pierdan para toda la eternidad? ¿Estamos agradecidos de que el Evangelio es para todos y por el privilegio que tenemos de compartirlo? ¿Acaso nos han dolido todos aquellos que han fallecido y que no conocieron o no reconocieron a Cristo como su Salvador? Con estas preguntas seguramente vinieron a nuestra mente rostros conocidos de personas o familiares cercanos. No dejemos de orar por ellos. Pero también debemos ofrecer estas oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo señala un grupo en particular por el que los creyentes debían interceder. Es posible que los cristianos descuidaron este deber porque veían a las autoridades como enemigos y opresores. El rey de aquel entonces era el emperador romano Nerón. Era muy difícil para los que amaban la santidad y la justicia sentir respeto por un líder egocéntrico e injusto como Nerón. Sin embargo, Pablo enseña que un deber cristiano es respetar el puesto y que ninguna persona es tan importante ni demasiado mala para que el creyente no ore por él. ¿Cuál es nuestra actitud en este tema? Cuando Pablo menciona a todos los que están en eminencia, se refiere a los gobernadores y funcionarios de rango inferior que estaban sujetos al emperador. El creyente debe orar por todos ellos. En aquella época, los creyentes sufrían rechazo y a veces estaban en peligro. Sufrían la calumnia e injusticias sociales y económicas. Entonces los cristianos debían orar por las autoridades para que tomaran decisiones favorables a la nueva fe, permitiendo que las iglesias siguieran tranquilamente la predicación del Evangelio y la edificación de los creyentes. Ahora, ¿con qué otro propósito debían orar por ellos? ¿Por qué debemos orar por todos? El primer motivo es para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quieta se refiere a las circunstancias que rodeaban a los cristianos. Reposadamente señala la paz interna que experimenta una persona. Para el cristiano, la oración sustituye o es opuesta a la reacción de odio y frustración que las personas generalmente sienten frente a las injusticias y sufrimientos. En toda piedad significa devoción y reverencia que producen las actitudes y conducta
que agradan a Dios. Y la honestidad habla de dignidad y honor. Es la calidad de vida que surge de la excelencia moral. Así que no solo debemos orar por los que están en eminencia, sino para dar testimonio de devoción y santidad en medio de un mundo que tiene necesidad de Dios. Ahora, ¿por qué debemos orar por todos? Pablo enseña 5 razones. En primer lugar, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1. Dios desea que todos sean salvos. 2. Dios es el Dios de todo ser humano. Hay un solo Dios. Uno es el creador de todos los hombres. 3. Cristo es el único mediador de todos los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un medio de salvación para todos. Oremos porque todos sean salvos por medio de Jesucristo. 4. Cristo murió por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. El Salvador no excluyó a ninguno, llevó los pecados de todos y los libró de la muerte eterna al redimirlos con su sangre preciosa. Y 5. Porque Pablo fue apóstol de los gentiles, no solo de los judíos. Y esto corrige el error que muchos tenían, la exclusión de los gentiles de ser salvos. Examinemos nuestra vida de oración. ¿Invertimos tiempo cada día en este privilegio y ministerio? ¿Oramos casi exclusivamente por nuestras propias necesidades y las de la familia cercana? ¿Expresamos sincera gratitud a Dios por todo lo que ha hecho? ¿Intercedemos por las autoridades del país, del estado, del municipio? ¿Oramos por la salvación de los que no conocen a Cristo? ¿Omitimos a algunas personas porque nos parecen desagradables o pecaminosas en extremo? ¿Qué aspectos de nuestras actitudes o de nuestra conducta necesitan ser cambiados para que nuestras oraciones sean aceptables? Pasamos a la segunda parte del pasaje. En la primera el apóstol hace referencia al tipo de oraciones y el por qué o por quiénes orar. Esta parte el énfasis es en el cómo orar. El versículo 8 de nuestra lectura, que fue tomado como texto base, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar las manos cuando oraban era una postura usada por los cristianos del primer siglo. Las Escrituras muestran que el pueblo de Dios ha usado posturas distintas: parados con brazos extendidos, arrodillados, de pie, sentados, con la cabeza inclinada, levantando la vista, postrados en el suelo. Pero lo importante no es la posición del cuerpo, sino la conducta de la persona y la condición del corazón. Las manos son instrumentos para hacer el bien o el mal, y aquí simbolizan la conducta de la persona. Deben ser santas. En 2 de Samuel 22:21 y Salmos 24:4, las manos limpias simbolizaban una vida irreprensible. Esta es la enseñanza del versículo 8. La oración es aceptable solo cuando el creyente tiene una vida consagrada y limpia. Sin ira ni contienda, describe la actitud y conducta de la persona en su relación con otros. La primera palabra, la ira, describe la actitud del corazón, molestia y enojo. La segunda señala que tiene problemas con otros. Tanto el hombre como la mujer deben pedir que el Espíritu Santo gobierne sus reacciones y relaciones. El versículo 9 hace referencia al atavío de la ropa en las mujeres y en el 10 menciona cómo debe de ser. Los varios pasajes acerca del comportamiento de las mujeres de la iglesia de Éfeso muestra que había algunas que no manifestaban un corazón y una conducta que honrara al Señor. 1 de Timoteo 2, del 9 al 15, capítulo 5, del 9 al 15,
y capítulo 3, versículo 11. Es probable que los maestros de la doctrina falsa influyeran en ellas y fomentaran en ellas un espíritu de soberbia, independencia o rebeldía. Y no es que se prohibiera que la mujer cuidara su aspecto personal, sino que evitara confiar en vestidos lujosos, prendas costosas y peinados extravagantes para buscar ser atractiva, o que su manera de vestir la usara para llamar la atención hacia su cuerpo usando lo que es provocativo. En la sociedad de los efesios, los peinados ostentosos y el adorno de joyas señalaban la posición de la mujer. Las mujeres competían las unas con las otras. La mujer cristiana tal vez podría sentirse tentada a imitar esas costumbres. Pablo enseña que el atractivo de la mujer cristiana proviene de las cualidades internas que se desarrollan por medio del Espíritu Santo. La mujer cristiana debe cultivar las cualidades internas que se manifiestan en las relaciones y en buenas obras de amor. Su aspecto externo debe reflejar la modestia, la piedad y la prudencia que vienen del corazón. Según el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, esta es una manera en que la mujer cristiana puede ganar para Cristo a su esposo inconverso. Por último, al final del pasaje el apóstol da instrucciones acerca de la autoridad dentro de la iglesia. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Dios ha establecido una clara cadena de autoridad en el hogar y en la iglesia, y en ambas áreas Dios ha ordenado que los hombres sean la cabeza, es decir, que ellos tienen el lugar de autoridad y responsabilidad. La fuerza de las palabras de Pablo aquí nos desafían a obedecer esta orden en la sociedad actual. Nuestra cultura ha rechazado la idea de que pueda haber diferentes roles para hombres y mujeres en la casa, en el mundo profesional o en la iglesia. En este texto, entre otros, el Espíritu Santo dice claramente que sí hay una diferencia en los roles. Pero el desafío cultural debe ser visto en su verdadero contexto, no solo una lucha entre hombres y mujeres, sino como una lucha por el problema de la autoridad en general. Desde los años 60 ha habido un gran cambio en la forma en la que se ve y se acepta la autoridad. Los ciudadanos no tienen mucho respeto por la autoridad del gobierno. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad de los maestros. Las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres. Los niños no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de su patrón. La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad municipal, estatal o federal. Y hasta puede darse el caso que los congregantes ya no tienen el mismo respeto por quienes los presiden en la iglesia. Debemos ver este incremento de ataque a la autoridad como una estrategia directa de Satanás para destruir a nuestra sociedad y las vidas de millones de individuos. Él está logrando esto con dos ataques principales. Primero, la corrupción de la autoridad. Segundo, el rechazo a la autoridad. Es aquí a donde nosotros debemos hacer la parte que nos toca como hijos de Dios: orar por todos los hombres, por los gobernantes, para que vivamos sin problemas, por nosotros, para que agrademos a Dios en nuestra forma de vivir, por los que no conocen a Dios, para que lo hagan a través de nuestras vidas. Pero para que nuestras oraciones sean oídas, tenemos que cuidar nuestra conducta, es decir, nuestras obras. Los hombres, porque son los que toman las decisiones y hacen propuestas, no deben ser movidos por ira, hacer algo por venganza, o contienda, hacer algo para demostrar que son mejores. Las mujeres, que son las que acompañan a los hombres y los ayudan, no deben pensar en la imagen exterior que presentan, sino en el valor que agregan por lo bien que hacen lo que les corresponde. Que nuestro compromiso sea vivir en toda piedad mi conducta ante Dios y honestidad mi conducta ante los hombres. Para ello, pidamos al Señor que nos conceda vivir quieta y reposadamente. Oremos. Dios nuestro,
Enséñanos a orar de tal manera que lo hagamos no con fines egoístas, sino pensando en las necesidades espirituales de los demás, con el propósito de que toda gloria y honra sean solo para ti. Y ayúdanos a cumplir nuestro rol dentro de la iglesia, en el hogar, en la nación, en todo lugar, con gratitud, gozo y humildad, imitando a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo en sujeción y obediencia a ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.